poco el tema. Entonces empecemos porque creo que con el tema de hoy. personas no les quedó muy claro la presentación en Moodle. Entonces también los invito, dejé unos links a la documentación de Unity de ciertos temas, o sea, de componentes. Bueno, entonces, Otra vez, lo que es input, el tema de hoy son estructuras de control para interactuar con el juego, que es una estructura de control. Una cosa bueno, es uno de los conceptos más fundamentales de cualquier lenguaje de programación. Si ustedes ya logran con el tema de hoy. como captar bien estos conceptos, depende del tipo de lenguaje, pero si captan bien estos conceptos de hoy, podrán aprender cualquier lenguaje pues, muy fácilmente. Bueno, entonces, otra vez, acá ven el tema de hoy, una pequeña imagen que es como para introducir el tema, es un árbol de decisión. Entonces tenemos de los conceptos más fundamentales un evento o una pregunta, pues si ustedes ya que se está haciendo al juego o captar bien, lo estamos programando de pronto. Entonces puedo ver al que me está disparando. Entonces sí, decido si es lenguaje un amigo o un enemigo. Si es un enemigo, miro a ver si tengo balas y si sí, para introducir el disparo. Es un árbol y pues si no, también. Si no puedo ver al que me está disparando, pues tomo otro camino. Una pregunta, pues ustedes ya entonces, una de las funciones de las estructuras de control es un proceso, como les mostré ahorita en el árbol, de toma de decisiones, pues muy básico. Entonces, sí. Entonces determinan cómo el programa o el juego va a responder si se cumplen o no ciertas condiciones. Y también tenemos otro tipo de estructuras de control que nos ayudan a repetir operaciones un número pues, determinado de veces, dependiendo también de una condición. Sí. Es que no estaba en la presentación el link de estructuras de control, lo mandaron al ejercicio 2 en la presentación. Ah, qué pena. Bueno, voy a arreglar un momento el link, qué pena con ustedes. Creo que se... ¿Listos? ¿Ya? Sí. Listo, ya quedó montada la presentación que era. Qué pena por los inconvenientes. Entonces, por favor, descárguenla de Moodle. Listo, entonces estábamos en que, aparte de la toma de decisiones básica, también las estructuras de control nos permiten realizar una operación, un número determinado de veces, o un conjunto de operaciones, un número determinado de veces. Entonces, ¿qué tipos de estructuras de control tenemos? Hay de selección y de repetición. Entonces, las de selección, como les mostré en el árbol de ejemplo, tenemos una entrada, una condición, luego tomamos una decisión, dependiendo si la condición es verdadera, realizamos una operación, un conjunto de operaciones y luego pues seguimos con el procesamiento normal del juego o del proceso que estemos pues, haciendo. Y las de repetición nos permiten, como ven, tenemos una entrada
si se cumple cierta condición, realizamos la operación o el conjunto de operaciones y volvemos a realizarla si se sigue cumpliendo la condición en un ciclo. Entonces, pues hay hay varios tipos de ciclos. Podemos realizar una vez nuestra operación sin importar la condición o verificar primero si la condición se cumple y luego seguimos. Entonces, ¿qué estructuras de selección hay? Entonces tenemos if. Ayer vimos un poco en el ejemplo que era un if else, que si se cumple una condición se realiza una operación y de lo contrario pues se realiza otra. Y un switch que nos permite, pues ya muestro la estructura de cada uno de ellos, tomar una decisión basado en casos distintos que evaluemos de una variable. Por ejemplo, un nombre. Si tenemos escribimos el nombre de un jugador y el nombre del jugador entra en algún caso, o sea, por ejemplo, el primer nombre es Daniel, se realizó algo, si es Juan, puedo realizar otra cosa, sin necesidad de hacer muchos ifs. Es otro árbol de decisión. ¿Qué estructuras de control tenemos? Las que más vamos a usar, o sea, las que vamos a usar en el curso por lo menos, son el while y el for. Hay otro que es for each, pero esa la veremos la próxima clase cuando veamos estructuras de datos. Entonces, como venía diciendo, nos permite realizar un número de operaciones. Puede ser un número determinado o indeterminado de veces hasta que se cumpla una condición. Bueno, entonces, ¿qué es un if? Ayer me preguntaron varias veces. Es una estructura de entrada y salida única, lo que significa que nos va a entrar una condición, así vamos a escribir así es la estructura del if, así lo debíamos escribir. Entonces, if, entre paréntesis, la condición que queremos que se cumpla, por ejemplo, siempre es usando algún tipo de operador lógico. Si un número es menor a otro, si una condición es falsa, realizamos en una o n operaciones. Entonces, por ejemplo, un sistema tenemos corazones, yo no sé, en Zelda tienen corazones. Entonces, si me hacen daño y tengo más de un corazón, pues ahí evalúo la condición. Si corazones es mayor a 1, entonces procedo a restar un corazón y imprimo el resultado, pues si quieren, o no sé qué otras operaciones quieran hacer que tengan que ver con esta condición. Bueno, el if else empieza igual con un if. Evaluamos una condición. Si se cumple, realizamos las operaciones que están entre los corchetes, y de lo contrario, si pasa cualquier otra cosa que no cumple la condición, podemos realizar otro grupo de operaciones. Entonces, por ejemplo, el mismo ejemplo de los corazones, si tenemos más de un corazón, procedemos a restarle, pues porque podemos restarle. Y de lo contrario nos va a decir que game over, que perdió. Bueno, estas estructuras de control también las podemos anidar de forma que si queremos que se evalúen más casos, se puedan, por ejemplo, vamos a evaluar si un multiplicador de algún juego, algún puntaje, es 0, le sumamos 200 a nuestro puntaje. Si es mayor a 0, vamos a multiplicar el resultado por el multiplicador y se lo vamos a asignar a nuestro puntaje. Y otra condición adentro, que si después de que mi puntaje sea muy alto, en no sé cuánto, de 10 millones, le agregue una vida.
Listo, entonces vamos con otra estructura, es el switch. Entonces el switch nos permite ejecutar una o más instrucciones basados en una serie de casos que evaluamos sobre una variable. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, tenemos el nombre del jugador. Entonces, dentro del switch, declaramos switch, entre paréntesis, nuestra variable que vamos a evaluar, nuestro valor. Y luego, por casos, con esa estructura, entonces case, al lado del valor que vamos a evaluar, y luego la operación que vamos a realizar. Entonces, por ejemplo, si dentro del switch está el nombre de nuestro jugador, entonces un caso que podemos evaluar es que sea igual a cierto valor, a un nombre en específico, y si se cumple, pues va a realizar una operación y así sucesivamente. Y si no se cumple ninguno de estos casos, es la última instrucción, es un caso por defecto, que dice default, se realiza una operación pues diferente, si se quiere, si no hay necesidad de poner el default. Listo, es un ejemplo, por ejemplo, de Pacman, vamos a asignarle diferentes valores de velocidad a los fantasmitas, dependiendo del nombre. Entonces, bueno, acá está mi variable, que el nombre del fantasma no tiene ningún valor, pues me hubiera puesto un valor, no le puse ningún valor. La propiedad de velocidad, entonces, dentro del switch, meto mi string, lo que vamos a evaluar, y lo comparamos con los diferentes valores que son los nombres de los fantasmitas. Entonces, ven que, o sea, el tipo del caso, lo que está al lado de la palabra case, tiene que ser del mismo tipo de la variable. Entonces, ven que está en comillas porque es un string, entonces tenemos que compararlo con el string que está adentro. Entonces, vamos a abrir un ejercicio que está ahí. Como en la clase de ayer voy a realizarlo. Entonces, pues si lo quieren hacer por sus cuentas luego o ver acá, está bien. Bueno, es este ejercicio 1 de estructuras de control. Entonces, pues 2 minuticos para que lo descarguen el enunciado si quieren y ya comienzo. Bueno, entonces, ¿hay preguntas? Qué pena antes de... Preguntan rápidamente qué es lo que significa el break en la estructura de switch. El break es para... Si no quiero que se evalúen el resto de condiciones. ¿Dónde está? Entonces, si no quiero que se evalúen este resto de casos, el break simplemente sale de todo el switch y sigue con todas las operaciones que estábamos, pues que queremos hacer.
Bueno, entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Casos de investigaciones, pero no hace nada de arte ni nada. Eso es muy difícil de vender. Ah, ese fue el man que nos mandó. Pues lo pueden llamar como quieran. ¿Te acuerdas que un man nos mandó que no haga como ideas, investigación, no sé qué? ¿A que no encontró correo? ¿No? Nos vamos a verificar que tengamos la ventana, la pestaña de consola. No sé si se acuerdan en Windows, Exacto. por si no les aparece. La última opción es la consola. Listo, entonces vamos a Si no, pues que use aquí. crear un nuevo script. En la carpeta de proyecto, en el tab de proyecto, entonces le dan clic derecho en la carpeta Assets, Create y C# Script. ¿Otras? Listo, entonces va en nuestro tab de Project, clic derecho sobre cualquier folder, puede ser que, de hecho podemos crear primero un folder y los llamamos scripts para tenerlos organizados, y dentro de este sí, clic derecho, create C# script. Y ¿cómo se llama? Se me olvidó. Y pues yo lo voy a llamar selection script. Lo abrimos en le dan doble clic y abrimos MonoDevelop, o si les está poniendo MonoDevelop, pues por lo menos acá en la sala un editor de texto. Listo, entonces un segundito voy a abrir. Vea. Es una estructura distinta. Pero cuando funciona. Entonces, el código que voy a poner está ahí en el ejercicio, en el enunciado. Entonces entonces voy a explicar este pedacito. Primero declaramos nuestra variable que representa un número de corazones, por ejemplo. La pueden llamar como quieran, o que represente otra cosa, que sea un entero por ahora. Y le pueden poner también el valor que deseen. Pues en este caso le puse 10. Luego acá nuestra función de start, que pues viene creada cuando creamos el script. Vamos a poner if el número de corazones, el mismo ejemplo que está en la presentación o en el ejercicio. Entonces if nuestra variable mayor a 1, cierro paréntesis, abro corchetes y le resto 1 a nuestro número de corazones y imprimo el número de corazones. Y else, pues de lo contrario, que imprima game over.
Entonces doy 30 segunditos y seguimos. Bueno, entonces, una vez ya Se me olvidó el nombre. hayamos escrito este pedazo de código, vamos a crear un objeto vacío, un GameObject vacío. Entonces, ayer habíamos visto cómo creamos los GameObjects. GameObject y createEmpty o Control-Shift-N. Ya creamos un GameObject que solo tiene el componente de transform y lo podemos llamar pues como queramos. Entonces, vamos selection object. Luego a este objeto vamos a asignarle nuestro script, lo arrastramos, lo podemos arrastrar desde el proyecto o como ya ayer empezamos a ver lo que eran componentes y los scripts son componentes. Si le damos add component y vamos a la parte de abajo que dice scripts, encontramos que está nuestro script. Acá podemos encontrar todos los scripts de nuestro proyecto y ahí quedó asignado. Entonces una vez ya tengamos asignado el script, le damos play y ven que el valor inicial que tenía acá era 10, pero después de que lo ejecute una vez, que eso es lo que hace el start, es apenas yo le doy play, se ejecuta lo que está en esta función. Entonces ven que nuestro valor inicial era 10, fue mayor a 1 y le restamos 1. Entonces lo mismo pasa si escribimos cualquier valor, vamos a tener, pues, para realizar la misma operación. Y si es menor a 1, si podemos poner 0, va a pasar la otra operación que estábamos haciendo. Entonces le damos play y nos aparece el mensaje Game Over en la consola. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Uno vacío. Sí, acá. GameObject. Me están preguntando qué tipo de GameObject utilicé. Simplemente un GameObject vacío. Entonces van al menú de GameObject y crear uno vacío, que es la primera opción. Entonces acá puedo, desde nuestro tab, me preguntan cómo le asigno el script. Lo puedo asignar seleccionándolo en nuestra pestaña de proyecto y arrastrándolo, bien sea al objeto en la jerarquía o al objeto en el inspector. O puedo añadir un componente y ya que los scripts son componentes, acá en la penúltima opción son scripts y ahí está nuestro script. Me sale un mensaje que dice que no puede agregar el script porque el script no existe. Revise para ver si el nombre de la clase coincide. Me están preguntando pues diciendo que no pueden agregar un script porque la clase no... Uy, ¿qué pasó acá? Porque le aparece que no existe. Eso puede ser porque pudieron haber creado un script nuevo y le dieron enter. Y como ven en el inspector, el nombre de la clase, que tiene que ser igual al nombre del script, no quedó
pues no es el que queremos, y si lo cambiamos el nombre acá, por ejemplo, other script, eso no va a actualizar el nombre de nuestra clase. Entonces toca asignar, si no lo actualiza, lo debemos cambiar en mono develop para que quede igual al nombre de nuestro script. Si era ese el error o... ¿sí? En Unity el start funciona. Me están preguntando que si el start cumple la misma función de constructor. Y sí, pues el start al principio, cuando ejecutamos, asigna, si queremos, atributos a nuestras variables o propiedades, o ejecuta alguna acción. Sí, es algo muy exclusivo de Unity. Listo, entonces una vez tengan, bueno, ya asignaron el objeto, hicieron el script del objeto, y me imagino que ya le dieron play. Listo, entonces seguimos. Bueno, entonces, si se acuerdan, cuando hablamos de pues que para qué servía un método, como pues en este caso este se llama update, que sirve para que se ejecuta en cada cuadro que procesa el juego, o start, que es un método que pues, usado por Unity para ejecutar por primera vez. Podemos, por ejemplo, todo este código, que lo que está haciendo es restándonos una vida, podemos crear un método para que cumpla esa funcionalidad y no tener que escribir todo este código en cada vez que queramos quitarle una vida en distintas partes. Entonces podemos seleccionar el código que queramos volver un método, le damos clic derecho, dice una opción refactor, y luego extract method. Entonces, extraer un método de un código pues que tengamos. Entonces lo podemos ubicar donde queramos, y ya tenemos un método que va a realizar esta operación. Entonces lo voy a, simplemente para que sea coherente con lo que les hablé, que los métodos tienen que tener su propiedad de visibilidad, lo cual explicaré más adelante, pero pues voy a ponerla como público. Y le cambio el nombre. Entonces puedo darle, por ejemplo, si ustedes quieren cambiar un nombre de un método que tengan en muchas partes, donde crearon el método, le pueden dar clic derecho sobre el nombre, refactor y rename. Entonces ahí le puedo cambiar el nombre a nuestro método y lo va a cambiar en todas las partes donde estemos llamando ese método. Entonces este lo vamos a llamar, creo que era subtract heart, algo así. Bueno, no me acuerdo qué. Remove heart. Entonces ahí lo cambió y va a pasar, y si le damos play va a tener el mismo resultado, porque simplemente estamos llamando el método que cumple esa operación. ¿Que si lo puedo decir? Sí. Es que si puede hacer como un debugging paso a paso de cómo funciona el script. Pues puedo hacerlo. Yo les había dicho que podemos usar pues a punta de mensajes podemos seguir pues nuestra ejecución. Sí se puede hacer un paso a paso, pero eso pues ya va para
un debugging ya para una clase un poco más avanzada. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber que por lo menos pasó a este pedazo, acá puedo poner antes. Si no saben si se está realizando una operación, puedo poner pasó por el método. ¿Cómo hiciste el cambio del nombre del método? Me están preguntando cómo hice el cambio del nombre de un método que creé. Entonces, por ejemplo, si quiero cambiar todas las referencias a nuestro método, o sea, todas las veces donde estamos usando el método, si quieren podemos copiar esto en el update. Le damos clic derecho donde creamos nuestro método, refactor, rename, y ahí le podemos cambiar, por ejemplo, no, eso está mal hecho, pero sí, bueno, simplemente como por mostrarles. Entonces va a cambiar todas las... Es que no nos sale la opción. ¿No les sale la opción? Ahí. Ahora, puse control H. Control H. Selecciona encima de donde quiere, control H. Y ahí le pone lo que quiere en la parte de abajo. Y después pone ahí al lado, le dice, oh, y lo cambia. Bueno, entonces seguimos, listo, ya tenemos nuestra clase con un método de quitar corazones. Ahora vamos a crear uno que añada un corazón, si queremos usarlo. Entonces, creamos un método nuevo. Que este no me acuerdo casi. Sí. Si uno no le pone public o private, ¿cuál es el default del que toma el sistema? ¿Lo toma como público o No, como privado. como privado? Entonces toca ponerle público. Gracias. Listo, entonces vamos a nuestros corazones. Ah, perdón. Sí. Creo que este no tiene ninguna condición, simplemente vamos a sumarle una unidad a nuestros corazones. Y vamos a imprimir el número de corazones que tenemos después de que se le sume una unidad. Listo, entonces podemos usar este método también, por ejemplo en el start. Primero va a añadir uno y luego va a quitar uno, entonces no debería pasar nada, o sea, no debería mostrar 10 cuando lo ejecute. Bueno, primero le suma 1 y muestra cuánto resultó, y luego le resté 1 y quedó el valor original. Entonces, ahora para añadirle algo de decisiones a nuestro script, vamos a hacer que si oprimimos nuestro mouse izquierdo, nuestro botón del mouse izquierdo, reste un corazón, y si oprimimos el derecho va a sumar un corazón. Entonces me saltó todo eso, el código está ahí en el enunciado. Así está. ¿Alguna pregunta por ahora? No. Bueno, 20.
preguntando el concepto de crear métodos, cómo convertiste los condicionales a métodos. Entonces me imagino que es como cogiste eso y volviste eso un método aparte. Ah, listo. Entonces, lo que yo quiera volver un método, simplemente voy a seleccionar ese código. Si veo que lo voy a usar en diferentes partes o simplemente por simplificar nuestro, pues que sea más leíble, en otras palabras. Entonces, yo entiendo más haciendo esto, añadir corazón y quitar corazón, que teniendo estos dos pedazos de código seguido. Entonces simplemente seleccionan lo que quieran volver método, clic derecho, refactor y extraer método, extract method. Entonces lo puedo colocar donde quiera. Ahí me crea el nuevo método con el nombre que quiera ponerle. Ahí. Entonces, de pronto lo voy a poner solo process input o procesar pues el input. Entonces, el input ahí pueden ver en las referencias del que están en Moodle el link que creo que termina en input. Pues es como manejo yo cuando presiono una tecla, si quiero realizar alguna opción. Si tengo un control de Xbox conectado también puedo realizar lo mismo. Pues la documentación está mejor mejor escrita en la página de Unity. Para los que quieran de pronto cacharrar con eso, pues, pero por ahora no es necesario. F2. Si el refactor no me sale con clic derecho, ¿dónde puedo? Selecciona el código. Ajá. Perdón. Selecciona. Si no le sale para crear el método o para. Para crear el método, sí. No. Quítalo, ¿sabes dónde está esa opción? No, ni idea. Al refactor, pero por acá. Sueltico. Porque a mí nunca me. Pues muéstrales el método manual. ¿Cómo? Muéstrales el manual. Sí, pues si no les sale, entonces creen un método nuevo Pues sí, será. y copian ese código ahí, porque no sé por qué no les está saliendo. Entonces simplemente copiar el pedazo de código y crean el nuevo método. Pues ya, lo repetí varias veces. Entonces está bien, pues. Bueno, entonces listo, ya creé mi método que va a procesar pues un input que va a hacer oprimir el botón del mouse. Entonces guardamos, vamos a Unity y entonces van a ver que bueno, va a ejecutar el start, que son el añadir y el restar, y si le damos clic izquierdo vamos a restar corazones. ¿Ven? Y con clic derecho vamos a sumar corazones. Entonces ven que pues, la condición que está dentro del if puede ser cualquier tipo de condición. En este caso Unity con esta clase nos permite manejar pues los botones que necesitemos. Por ejemplo, si le dan input punto, ahí salen pues las opciones. Por ejemplo, get key down. Entonces necesita un código pues adentro, un parámetro ahí adentro. Ya les explico un poquito mejor lo de parámetros. Y por ejemplo la tecla space. Entonces, si oprimo la tecla
space, vamos a remover un corazón. Pero lo voy a dejar como estaba antes, era solo para mostrarles. Lo que, otra vez, eso está en las referencias que les dejé en Moodle. Bueno. Ahora, ¿alguna pregunta por ahora? Sí, pregunta si esto va a estar en su video. Como este ejemplo que estás realizando. Este ejercicio está paso por paso en el enunciado del ejercicio 1. Hasta este punto creo que va. Ah, no, todavía falta el switch. Bueno, entonces ya vimos cómo los ifs pues, nos permiten realizar estas decisiones simples. Entonces ahora vamos a ver qué es un switch. Entonces para esto vamos a declarar una variable de tipo string. Yo la voy a llamar item. Y pues mi ítem puede ser lo que yo quiero, puede tener el nombre que yo quiera. Entonces le voy a poner potion, una poción. Listo, entonces. Se me fue. Entonces vamos a crear en realidad voy a llamarlo es item name, el nombre de nuestro ítem, que así era que estaba en el ejercicio. Entonces vamos a crear un nuevo método debajo pues del que quieran, que se llame getItem. Entonces les doy ahí un minutico para que pues, escriban el código. Entonces, pues mientras lo escriben, se los voy explicando. Entonces tenemos una pregunta. Sí, aquí nos preguntan en C# cuál es la forma más recomendable de pasar un procedimiento, como parámetros a través de una acción o un delegado o una función. Pues eso se sale un poco de lo que abarca el curso. De hecho, la documentación de Unity da tips para eso, cómo manejamos ese tipo de acciones. Entonces, pues les recomiendo que la vean ahí. Igual todo lo que sea C# pues, se puede usar. Si usan delegados para una cosa, los que sepan de C# pues los pueden usar. No hay problema. Bueno, listo. Entonces, les explico el código rápidamente. Entonces, vamos a verificar cuál es el nombre de nuestro ítem. Entonces, vamos a comparar este parámetro, pues sí, que es nuestra variable, con estos tres valores. Y si no tiene ninguno de estos, me manda este mensaje. Y si tiene alguno de estos tres primeros, nos mandan diferentes mensajes. Entonces, por ejemplo, vamos a llamar nuestro método en el start, getItem. Vamos a comentar estos para que no se sigan poniendo. Este es un comentario que pues significa, de pronto, no sé si lo expliqué bien o no, que esto no se va a ejecutar, que es como para que lo lean y ya. Entonces guardamos. Ven que acá ya está pues nuestra variable item name. Y le damos play y me manda el mensaje de que tengo una poción. Y pues esto es porque evaluando esto, nuestro item name era poción y lo comparé con poción, entonces son iguales y por lo tanto se cumple esta condición. Entonces pasa lo mismo con los otros ítems que puse.
Y si le pongo cualquier cosa que no sea eso, que cogí basura. Listo. ¿Alguna pregunta de este pedazo? Sí. Sí, se manejan, pues, por ahora solo estamos viendo estructuras de selección, pero ya las de repetición, C# maneja for, while, do while, pues, las estructuras de control pues, generales de repetición. ¿Alguna otra pregunta? Este no tiene que, puede ser de cualquiera de nuestros tipos básicos o meter nuestro método, llamar nuestro método cuando hagamos otra acción que no sea play. Uy. Tenemos una variable que nos dice si oprimimos cualquier tecla que no es el botón del mouse. Entonces acá vamos a colocar nuestro método. Entonces igual que antes, si le dan play, no sé qué pasó ahí. No, creo que me falta un else acá. No sé qué pasó. Vamos a ver. En keydown, ya listo. Perdón, es cuando opriman cualquier tecla. En keydown. Listo. Entonces ya tenemos nuestros botones del mouse y cualquier otra tecla nos va a... Entonces si queremos evaluarlo en cualquier momento, le podemos, mientras está en play, cambiar el nombre y cuando oprimimos una tecla pues la evalúo. ¿Alguna pregunta? Sigamos entonces. Bueno. Así. Me están preguntando cómo salía antídoto. Entonces acá ustedes ven cuáles son nuestro string con los que vamos a comparar. Entonces simplemente en el editor cambiar el nombre de nuestra variable. Y cuando oprimen cualquier tecla, pues voy a evaluar lo que esté ahí. Entonces esto es lo mismo. Sí, listo. Bueno, entonces... Una pregunta ahí, digamos, era asociar en lugar de teclas a objetos dentro de la escena. ¿Sería un input también o cómo se maneja cuando son, digamos, objetos en la escena que no sé, que tocó un objeto o se acercó a un objeto o recogió un objeto? Qué pena la puede repetir para más O sea, aparte de que, o sea, la evaluación la hagamos sobre un input, ¿cómo la podemos hacer con respecto a objetos en la escena? Entonces, pues no tiene que ser por input normal. O sea,
ningún botón ni nada, sino hay operaciones en Unity, pues pueden ver también en la documentación, luego les mandaré bien en detalle. Por ejemplo, si yo tengo algún objeto que tenga un colisionador, no sé si se acuerdan, ayer creamos varios objetos que tenían colisionador. Entonces Unity, de hecho, pues voy a mostrárselo rápidamente. No es para que se confundan. Entonces acá hay muchas funciones, digamos, como miren, el start, el update, como las que tiene Unity, los métodos propios de Unity. Entonces él tiene un método que lo pueden usar, pues depende de lo que quieran hacer, que es onMouseDown, y lo que tenga un componente de colisionador lo detecta el input. Entonces si yo puedo hacerlo muy rápido porque pues es bastante, puede servir para algo. Entonces, no sé, tengo... Simplemente voy a importar cualquier sprite como el ejercicio que hicimos ayer. Lo volvemos un sprite como pues también hicimos el día de ayer. Esto está en el enunciado también, por si alguien de pronto no vino ayer a clase, en los enunciados de los ejercicios de ayer. Entonces creamos un sprite, lo arrastramos a nuestra escena. Entonces pues ahí tenemos nuestro sprite que tiene un componente que es el que nos va a mostrar la textura que tiene el sprite. Le podemos añadir el componente de física que es nuestro collider. ¿Sí me siguen por ahora más o menos? Pues, ahí, los que no hayan podido importar cualquier cosa, cualquier sprite, hagan los ejercicios de ayer. Esto es simplemente para ilustrar pues otro tipo de input de forma de input. Entonces ya tenemos nuestro objeto con un sprite. Entonces podemos, de hecho, asignarle el script que creamos, y el otro objeto acá arriba lo pueden desactivar para que no se ejecute, porque si no se ejecutaría dos veces. Porque si tengo el mismo componente, en este caso script, en dos objetos, entonces miren que si le doy play y le hago clic una vez, se ejecuta pues dos veces el comportamiento. Entonces lo vamos con el chulito al lado del nombre a quitar. Ahí ya solo se ejecuta una vez. Y vamos a editar nuestro script. Así quieren revisar, acá está la descripción pues de todos los qué funciones cumplen cada de estos métodos. Entonces vamos a poner onMouseDown, nos metemos ahí. Acá de pronto si alguien, pues espero que todos lo estén haciendo en C#, pero está también en JavaScript. Entonces, este es un ejemplo, pues ni siquiera solo estoy copiando el nombre porque esto pues no es relevante ahora. Entonces, así como el start y el update también va a cumplir otra función. Entonces, podemos, cualquiera de los tres métodos que creamos, lo metemos dentro de ese método. Entonces, si ven que, listo. Entonces, si hago clic en otra cosa que no sea este objeto, pues nos va a mostrar solo una vez. Pero yo cuál metí. Sí, bueno, nos va a mostrar el de restar o el de sumar.
Pero si lo hago encima, entonces nos va, primero verifica si el objeto tiene un collider, entonces va a llamar esto. De Unity pues tiene un montón de estos métodos. Eso sí, ya es por su cuenta también, pues que los que no veamos acá pues también lo revisen. Pero podría poner a ese objeto el nombre que se colocó en la variable, en la constante, para que ese objeto asocie ese nombre pues, Me están preguntando que si puedo asociar el nombre de la variable del ítem al nombre del objeto. Pues podemos hablar un poquito de componentes también, pues, que era el tema de ayer, pero pues, lo podemos reforzar hoy. Entonces, yo tengo, por ejemplo, que cuando le haga clic, le cambie el nombre. Vamos a hacer eso. Por ahora voy a comentar los otros métodos, pues para que no se ejecuten cuando haga clic. Entonces, pues que me imprima eso, el método que creamos, y podemos GameObject. Entonces, GameObject es una propiedad que también tienen. Les muestro. Así como esos métodos específicos de Unity, también los objetos tienen pues diferentes formas de llamar los componentes. Por ejemplo, si se acuerdan, ayer les dije que todos los componentes tenían transform. Entonces, si yo pongo transform, ahí estoy cogiendo el componente, y si quiero, ya otra vez les digo, cada componente tiene un montón de funciones que también lo pueden ver en la documentación. Bueno, entonces, escribiendo GameObject, así estamos cogiendo la referencia a nuestro propio objeto, o sea, al objeto donde tengo asignado este script, y este tiene una propiedad nombre. Entonces yo puedo simplemente asignarle el valor de nuestro ítem. ¿Cómo hace para mostrar todos los métodos asociados al objeto o al componente? Por ejemplo, si yo, aunque no tenga el componente, me va a aparecer acá. O sea, si hay mientras escribe uno, pero digamos, sí. yo puse aquí el GameObject y no me salió, cuando le puse el punto, no sale ese listado. Me están preguntando que no, pues me están diciendo que no, cuando yo pongo el punto acá, no me... pues debería aparecer una lista de propiedades o de métodos que tenga ese objeto, pero no sale. Entonces, espérense. ¿Cómo? Puede ser que tenga algún error en el script también, de pronto guárdelo y miren en Unity si no le sale ningún error, también es probable. Entonces, por ejemplo, pues ustedes van a la documentación de Unity, y cuando se meten a GameObject, que es el componente que estamos llamando, pues no componente, como el objeto que estamos llamando, entonces ahí pueden ver todas las variables que tiene. Entonces tengo el nombre. ¿Dónde está el nombre? No está el nombre. Entonces el nombre puede venir de otro heredad de otro lado. Puede ser de objeto. Sí. Bueno. Heredad de objeto, pues lo de herencia lo hablaremos en otra ocasión. Pero bueno, voy a seguir para no. Entonces, de object, sí. Entonces, acá tenemos nuestra variable nombre del GameObject. Entonces vamos a Unity
y cuando le damos clic a nuestro objeto, entonces ven que cambió el nombre del objeto. Entonces, en Play pues ya saben que los cambios no se guardan, pero si queremos en ejecución de nuestro juego por algún motivo cambiarle el nombre a nuestros ítems, pues se puede hacer así. Bueno, ¿alguna pregunta por ahora? Ahí en los foros, en Skype o algo. Ahora simplemente estaba hablando de propiedades de diferentes componentes que tenemos. Como para reforzar el tema de ayer. Pero bueno, sigamos. Entonces creo que este se acaba ahí. Pero pues voy a hablar también un poco ahora de métodos, de otro tipo de métodos. Entonces, vamos a crear ahora un método con un parámetro, que creo que no lo hemos hecho pues, desde que expliqué cómo se construía un método. Y ya les digo qué significa un parámetro para los que de pronto no me entiendan. Entonces yo voy a crear un método nuevo que cumpla la misma función de añadir un corazón, pero pues ya no, de hecho no va a ser la misma porque ya no vamos a añadir un corazón, sino un número X de corazones que queramos. Pues lo va a nombrar add hearts. Entonces tenemos pues la declaración normal de un método más esto que está acá, que es el parámetro de nuestro método. Entonces, ¿qué es un parámetro? Es una información que va a entrar a nuestro método y sobre la cual con la cual vamos a realizar alguna operación. Entonces, este puede ser igual de cualquier tipo, depende de lo que vayamos a hacer. Siempre toca poner cuál es el tipo del parámetro. Se la declaramos como si fuera una variable, pero sin la propiedad el atributo de acceso y sin asignarle ningún valor, que acá nos sacaría un error. No tiene sentido. Entonces, pues, después de crear este método, entonces vamos a nuestros corazones. Ya no le vamos a añadir un corazón, como vieron que hacíamos acá. Ay, esto ya no lo hace. Entonces, acá sí pues va a sumar siempre 1. Lo voy a poner de otra manera. De pronto, no sé si hayan revisado bien todo lo de operadores. Esto sí. Puede escribirse así. O pues de pronto para los que no tengan claro todavía los operadores. Entonces, a nuestro valor acá de corazones, tomamos el valor inicial y le sumamos 1. Pero ahora vamos a añadirle un número X que queramos de corazones. Entonces, ya creamos el método y ahora lo vamos a llamar en otro lado. Entonces, por ejemplo, voy a crear una nueva variable. Entonces voy a ponerle simplemente corazones para añadir. Entonces voy a dejarlo primero en 1. Entonces pues crean la variable. Voy a... este es añadir. Bueno, voy a descomentar este método para que cuando hagamos clic vaya a restar, pero ya no va a añadir, perdón. Pero ahora que no añada con el primer método que creamos, con este add heart sin nada acá, sino que le vamos a poner add hearts, que es el que creamos, y acá iría nuestro parámetro.
Entonces, ¿cuántos corazones vamos a añadirle? Entonces, el número que vayamos a darle a nuestra variable. Entonces, acá estoy añadiendo acá tengo un corazón para añadir. Si llamo el método, acá como lo estamos llamando, este parámetro, esto va a ser 1, acá va a llegar 1, y es lo que le vamos a añadir, que es lo mismo que estamos haciendo arriba. Entonces, si vamos a Unity, le damos play, le damos clic izquierdo, ¿verdad? Entonces ven que está haciendo lo mismo que estábamos haciendo, añadiendo de a 1. Si el parámetro se llama igual que la variable, ¿no entra en conflicto? Me están preguntando que si el parámetro se llama igual que la variable, no entra en conflicto. O sea que si esto que está acá no entra en conflicto con la variable que está, con la variable que declaramos acá. A veces puede pasar, o sea, podríamos, si queremos usar nuestra variable que tenemos acá arriba, esta la de nuestra clase, le podemos poner this para que no haya eso, pero tiene razón, es mejor nombrarla de otra forma. Podemos simplemente cambiar este nombre, es mejor. Sí. Sí, mi recomendación personal es, esa respuesta es indefinida. O sea, cuando eso ocurre, el compilador verá qué hace. Entonces, para seguridad, mejor siempre háganlo todo distinto y están ustedes seguros y no le dejan nada al compilador a ver qué le da por hacer. Mejor que ustedes estén seguros de eso. Simplemente así, listo. Entonces vamos a otra vez, simplemente para verificar que todo esté bien. Y ahora seleccionamos el objeto que tenga nuestro script. Y acá tenemos la variable de cuántos corazones vamos a añadirle. Entonces podemos ponerla en 10. Y ven que ahora añade de a 10. Pues no es necesario que siempre creen, digamos, un montón de variables para poner diferentes valores en sus métodos, sino que ustedes nunca saben también si necesitan poner valores diferentes a los que estén declarando. Entonces siempre es bueno también crear métodos con parámetros. Listo, entonces, ¿qué más era de acá? No más. Listo, bueno. También, por ejemplo, ustedes ven todos estos debugs.log. Podemos modificarlo, podemos crear un método que sea imprimirnos información para que no esté tan complicado, pues tan confuso a veces. Entonces, si quieren, pueden, por ejemplo, extraer un método de acá o crear un nuevo método y pues podemos hacer el mismo ejercicio de ponerle un parámetro para print info. Listo. Listo, entonces miren, creo un método que se va a encargar de imprimirnos información. Entonces simplemente es para evitar que todo este código se repita, podemos reemplazar eso por
por nuestro método. Y que el parámetro en este caso son strings. Entonces acá, en que es un string más o un entero, va a ser string. Y todo esto va a ser string también. Entonces, pues esto nos permite, como les decía, ordenar un poco el código y mejorar como la forma de entender. Listo, creo que no hacemos esto más en ningún lado. Y vamos a Unity. Y ven que ahí pues nos va a imprimir igual, pero no vamos a tener pues ese montón de código regado. Bueno, entonces es ya sobre el ejercicio. Todo esto no está en el enunciado del ejercicio, simplemente estaba ilustrando otras cosas que habíamos visto, que de pronto no habíamos hecho un ejemplo formal de eso. Entonces, ¿alguna pregunta o si quieren un tiempo de pronto si quieren copiar estos dos métodos simplemente para que tengan claros los parámetros, como es lo de los parámetros en los métodos? ¿Acá alguna pregunta en las salas? Ahí tú estás definiendo como los parámetros, el valor de los parámetros desde afuera, digamos, Sí. no el jugador. Para que el jugador lo pudiera definir, ¿cómo debería ser? No, por ejemplo, yo estoy, o sea, acá, es el método de añadir corazones. Me están preguntando que cómo hace el jugador para definir, cómo meter el parámetro que quiere en el método. Entonces, por ejemplo, acá lo estamos metiendo de la forma de una variable externa que tenemos acá. Entonces, lo que escribamos acá, este entero, va a ser el parámetro de nuestro método. Y esta variable, pues la estamos modificando nosotros. Entonces, el jugador es el que está modificando la variable que va a ser usada como parámetro para el método. Entonces, por ejemplo, pues yo no puedo simplemente, si no quiero que sea igual, si quiero que se aplique alguna operación, puedo multiplicar por 2 lo que tengo como variable. Y ya. ¿Alguna otra pregunta de esto? ¿Algún lado no? Bueno, entonces seguimos. Entonces vamos a ver, ahora sí, un poco más a profundidad el ejemplo que teníamos en la clase pasada, pues que al final fue un poco rápido y creo que muchos de ustedes no pudieron jugar con este. Entonces, pues vamos a... perdón, si no saben cuál es este proyecto, está en ejemplos, en el tema 5, o es el mismo ejemplo del tema 4, que se llama 4 Build Level Complete, del tema 4, o también pues lo volví a copiar al tema 5 por si no saben dónde está. Entonces está acá en ejemplos del tema 5. Bueno, entonces acá, bueno, les doy un minutico para que abran el proyecto.
estructuras if es posible emplear operadores como AND y OR. Sí, ahí ya. Sí, sí, es, claramente pues es posible. Ya les muestro un ejemplo mientras abren el ejemplo. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, si oprimo el botón, el botón del mouse izquierdo y ahí está. Se me perdió. Y cualquier tecla, entonces voy a quitar un corazón. O sea, ahí estoy aplicando, pues estoy haciendo una comparación, pues, utilizando operaciones lógicas para como condición en el if. Entonces, esto solo se va a cumplir, o sea, solo voy a remover un corazón si oprimo el botón izquierdo y oprimo cualquier tecla. Entonces, pues, hagamos la prueba como por... Entonces, ahí. Esperen un segundito. Ay. Creo que esto... Porque también estoy como evaluando esto. Creo. Este es el botón izquierdo. Entonces, si estoy oprimiendo una tecla y lo hago, sirve. Si no, pues no. Bueno, entonces, ahora sí vamos a ver el ejemplo un poco más a profundidad. Entonces, abramos el proyecto del juego, le damos play y es un juego de simplemente cuánto puedo mantener el balón en el aire. Y si no, se me pone en cero y vuelvo a comenzar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues miren, solo tenemos dos scripts. De pronto hay uno pues, un poco complejo, pero pues la lógica en realidad es bastante simple. Entonces, vamos a abrir los scripts. Entonces ven que nuestro game controller, el script, va a pues, controlar cosas del juego en general, por ejemplo el puntaje, o de dónde voy a crear o ubicar la pelota una vez pues pierda. Y ya el ball controller, si ya es pues, un poco más complejo, veamos que acá usamos bastante pues la estructura if. Entonces tenemos, si oprimo el mouse, la tecla izquierda, y lo puedo controlar, que es un booleano que declaré. Bueno, acá pues les voy a explicar así en palabras, porque esto también creo que se sale un poco del curso. Entonces, yo puedo detectar dónde le hago clic al balón, en qué punto le hago clic al balón. Todos estos raycast y eso lo pueden ver en la documentación. Esto es simplemente que yo lanzo como un rayo para detectar lo que está en donde oprimí el mouse. Y entonces me dice en qué punto, o sea, en qué coordenadas más bien le pegué al balón.
Y luego miro a ver, espérense. Tutum. Ya se me olvidó. Listo. Entonces ustedes ven que acá hay un update y un fixed update. Puede resaltar cuando. Sí. Porque es que no estoy viendo el. Listo. No estoy viendo el apuntador. Se me puede resaltar a donde tú le dijiste. Sí, pues voy a seleccionar el código. Listo. Bueno, les venía diciendo que acá usamos if mucho. Por ejemplo, acá, que estamos simplemente verificando lo mismo del mouse. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, que si oprimo el mouse y lo puedo controlar, entonces voy a detectar dónde le hago clic dónde le hice clic al objeto. Entonces ven que acá hay un update y un fixed update, que es otro método que usa Unity, pero este lo hace para procesos físicos, que es un poco diferente. Eso tiene un poco de tema también, que se sale un poco del curso, pero tómenlo como si fuera otro update. Y acá estoy verificando desde el centro del balón, por ejemplo, si tengo mi balón y este es el centro del balón y le hago clic acá en la parte roja, entonces ese vector resultado, o sea, la resta entre la posición del centro y el punto donde le hice clic dentro del collider, entonces voy a añadir una fuerza en esa dirección, en la dirección pues opuesta a esto. Entonces si le doy clic acá abajo, la fuerza va a hacer que se vaya para allá. Si le doy clic arriba, la fuerza hace que se vaya para abajo. Si se deja el mouse quieto, en teoría debería chocar contra el mouse. No estoy seguro. Pues miremos a ver. No sé. O sea, si está. No. Por eso. Es cuando lo oprimo y el rayo con el que estoy cruzando tiene el nombre del balón, pasa eso. Pero si lo dejo oprimido ahí, no va a pasar. Para. No. Con Raycast. Sí. Si quisieras hacer eso, hay una opción que en vez de Get Mouse Button Down, es simplemente Get Mouse Button. Y ese todo el tiempo está leyendo el mouse. Apenas yo hago clic, es que pasa eso, pero si yo solo lo pusiera, Sí. creo que eso no tiene ningún. No, sí tiene. Sí, pues claro. Sí. Ahí no, simplemente no. Ahí todo el tiempo está verificando si lo choco o no lo choco. Antes solo estaba verificando eso cuando yo hacía clic encima del objeto. Entonces, eso lo pueden ver en la referencia de input que les puse de ahí en Moodle. Están todos los. Por ejemplo, les muestro. Sí. Preguntan rápidamente si puedes hacer otros clics de mouse. No solamente el derecho, sino el izquierdo o el de la mitad. Sí, pues eso lo estábamos haciendo en el ejercicio anterior. ¿Dónde está el script de esto? Entonces, acá no puedo seleccionar, no me deja. Pero bueno. Entonces, ustedes ven que acá estoy usando el mismo método del anterior,
del ejemplo con 0 y con 1 acá. Entonces 0 significa el izquierdo, 1 el derecho. Entonces si van a la documentación de Unity, de input, en uno de los links que les dejé, ahí tienen el mouse button down, mouse button nada más. Si quiero que cuando deje de hacer clic, o sea, cuando suelte el mouse, acá abajo, estos tres, entonces, si se meten a este, ahí hay un ejemplo, en todos los métodos hay un ejemplo de pues, que cumple alguna función. Bueno, entonces sigamos, que es un poco grande el proyecto y ya tenemos poquito tiempo. Entonces estábamos en Ball Controller. Listo, entonces por ejemplo acá también tenemos el OnCollision Enter que hablé de las colisiones. Entonces este método de Unity se llama si el objeto tiene un collider 2D o un collider en general, lo voy a decir, que es el componente que nos permite verificar las colisiones. Si seleccionamos nuestro objeto, nuestra bola, si alcanzan a ver, tiene un borde verdecito, que es este componente. Ustedes lo pueden modificar ahí. Bueno, el caso es que los objetos que tengan esto, Unity verifica cuando entra una colisión. Entonces voy a realizar lo que está acá adentro. Entonces, otra vez con un if, miro a ver si el objeto con el que colisioné, el nombre del objeto con el que colisioné contiene el string grass o pasto. Entonces, este contiene esto, name.contains. Cuando ustedes crean una variable string de cualquier tipo y le dan punto, entonces tiene una variable string y tiene varias operaciones que se pueden realizar con este. Entonces puedo verificar si son iguales, si tiene si contiene un pedazo de texto. Eso lo pueden ver también en la documentación, pero de C#. Pero el caso, acá estoy verificando que si con lo que colisioné tiene el nombre pasto. Entonces, si pasa eso, tengo un método que me reinicia la posición y otro método que me reinicia el puntaje. Entonces yo les estaba hablando, ya acá podemos ver mejor lo de público y privado de los métodos. Entonces ustedes ven que acá yo tengo una cosa que se llama GameController.ResetScore. Entonces este GameController es en realidad este atributo que tenemos acá, GameController. Entonces ven que nuestra clase GameController, nosotros esto es una referencia a un objeto que tenga GameController. Entonces, por ejemplo, les muestro. Entonces, acá tengo un objeto que tiene mi script de GameController, que es un componente. Entonces, si el GameController, si yo quiero hacer algo que esté en nuestra clase de GameController,
por ejemplo, acá vamos a reiniciar el puntaje. Entonces, si yo quiero llamar ese reiniciar puntaje, si quiero realizar esa operación, pero ustedes ven que está en otra clase. Entonces, si ustedes tienen su método público, acá pueden ver que está público, yo lo puedo llamar desde otra clase, como lo estoy haciendo acá. Pero si yo lo pongo privado, me va a sacar un error en donde lo estoy tratando de llamar, ya que pues, no lo puedo llamar porque está privado. Porque no puedo resaltar bien el contenido, entonces estábamos hablando un momento en nuestro script de ball controller, cuando en este método que verifica la colisión, si el objeto con el que colisioné contiene el pedazo de nombre pasto, entonces voy a realizar unas operaciones. Entonces acá estoy reiniciando la posición, que acá ustedes ven el método que tengo abajo, y voy a reiniciar mi puntaje. Pero ustedes ven que yo no tengo forma directamente, no tengo ningún método en esta clase que me reinicie el puntaje. Entonces ese método lo tiene nuestro game controller, el script de game controller. Entonces, si está privado, ustedes no lo van a poder usar, pero si lo ponen público, ven que ya no causa ningún error. Entonces, este game controller, este inicial, es en realidad acá una variable entre comillas que cree como cualquiera de nuestras variables al principio. Y entonces también nosotros podemos asignarle acá el valor del game controller, que tiene que ser un game controller, así como si estamos modificando un int, tiene que ser con un int. Entonces vamos a nuestro ejemplo y nuestro ball controller, nuestro script, tiene acá un espacio de nuestra variable de game controller. Entonces, para poder llamar el método que está en el game controller, necesitamos obtener el componente de otro lado. Entonces, ¿dónde está ese componente? Lo tenemos en otro objeto. Entonces, si yo simplemente arrastro este objeto del game controller al espacio que tenemos de nuestro game controller en la pelota, ya podemos llamar métodos que estén en este game controller. Entonces otra vez les estaba mostrando que pues, ya estamos llamando el de reiniciar puntaje, que está en otro script. Entonces nosotros no deberíamos, por ejemplo, podríamos tener un script que hiciera de todo, controlar nuestra pelota, el puntaje, el tiempo, el input, pero la idea es que cada script cumpla una función pues, específica, que tenga una responsabilidad única. Y acá tenemos otro método que usted pues, es parecido al collision enter,
solo que el colisionador, el collider, nosotros si lo dejamos caer, ven que reacciona pues con los objetos físicos, o sea, por ejemplo la pared, las paredes. Pero por ejemplo podemos querer una región, digamos afuera de la pantalla, que si se sale, se sale de acá de las columnas, pues que reinicie, porque pues ya no tenemos cómo poder verlo en la pantalla. Entonces ustedes ven que es este sprite, el sky sprite del objeto, tiene un collider, un box collider, pues por la forma del objeto, y este tiene un chulito que dice is trigger. Entonces, ¿qué significa que sea un trigger? Es que no hace colisión directa con él. Por ejemplo, si no fuera un trigger y yo dejara caer la pelota desde acá, pegaría, o sea, quedaría acá encima. Quedaría encima del sprite. Entonces, yo puedo poner estas dos, las puedo volver un trigger, y esto me va a seguir derecho el balón. ¿Sí ven? Entonces eso es por si queremos delimitar una región, pero que no necesariamente tengamos que calcular alguna colisión. Entonces, si un objeto acá es trigger, llama también una función parecida a la onCollisionEnter, pero esta vez es onTriggerExit, porque tenemos onTriggerEnter, onTriggerExit, y lo que les decía, todo esto está en la documentación de Unity. Entonces, cuando se salga del trigger, que pase algo. Entonces, acá tenemos nuestra estructura, que sí, nuestro trigger, el objeto pues que tiene el trigger, contiene la palabra sky, pues que está sucediendo, pues sky sprite. Entonces va a reiniciar la posición y a reiniciar el puntaje. Entonces ven que dependemos totalmente de estructuras de selección para cualquier cosa. En el collider, cuando la figura no es necesariamente redonda o cuadrada, que exista alguna pues, digamos, posibilidad, una figura Si ven, yo podría me están preguntando que si el collider puede ser una figura irregular, y sí, no hay problema. Claramente computacionalmente es más complejo calcular, por ejemplo, si tenemos un montón de objetos cóncavos que las colisiones y los objetos son muy complicados, es preferible usar siempre como primitivos, cuadrados, círculos y ese tipo de colisionadores. Pero miren, yo tengo acá esta figura, pues este sprite. Entonces yo puedo quitar este collider y ponerle uno que es Edge Collider, creo que es. No, este no es. Creo que es Polygon Collider. Este Polygon Collider, entonces ustedes ven que toma la forma del pasto. Entonces él calcula como una malla sobre la forma del sprite. Entonces acá tengo, por ejemplo, ya creo que toca terminar, pero no sé si alcanzan a ver, el collider, el verdecito, es un rectángulo, pero si yo le pongo uno de polígono, él trata de calcular algo más parecido para la colisión, si es algo muy medianamente complejo. Por ejemplo, un carro en 2D de pronto no puede ser tanto un cuadrado si queremos que choque contra el vidrio, entonces se puede usar ese tipo de cosas. Bueno, entonces pues ya vimos por hoy, quedamos en estructuras de selección. No sé si tengan alguna preguntita.
Igual ya saben, este ejemplo está en Moodle y los links que les dejé es documentación sobre métodos de Unity, sobre cómo obtener input del mouse o teclas. Y ahorita les publicaré una tarea para el lunes. Pues es igual, pues es solo para que practiquen, pero ya para que apliquen un poco más pues, de conocimientos en cosas más concretas. ¿Alguna pregunta? Creo que ya la gente... ¿Alguna pregunta acá en el salón? Bueno, entonces muchas gracias por aguantarme hasta estas horas de un viernes. Entonces dejaré la tarea de cualquier pregunta, ya saben, por los foros o eso. Entonces, pues buenas noches.